Dios les bendiga, mi nombre es Claudia Melendres y me gustaría tomar un espacio para hacer una breve reflexión sobre el tema de la ansiedad. Para esto me gustaría retomar la figura de un atleta. Un atleta es una persona que se prepara constantemente para una competencia en su disciplina. Y un atleta, para que tenga éxito, debe de buscar de un buen entrenador. Una persona que sepa más de su disciplina, que tenga más experiencia, que le pueda ayudar, que lo pueda entrenar. Y el atleta debe tener esa nobleza de acercarse a su entrenador y aprender todo aquello que no sabe para garantizar éxito en su trabajo, en su ejercicio. Lo otro que un atleta debe hacer, obviamente, es practicar. Practicar, desarrollar las habilidades físicas que necesita. Sin embargo, el atleta cuando va a la competencia tiene temores y es muy natural que el temor surja, que surjan los nervios, que surjan las dudas y que se enfrente a esta situación, pero en la medida que el atleta se prepara, estos retos que se le presentan pues se van haciendo más pequeños o van desapareciendo. En la vida cotidiana del cristiano, nosotros también tenemos esta inclinación a temer, esta inclinación a angustiarnos por situaciones, esta inclinación a depender demasiado de nosotros, de nuestras propias habilidades, de nuestras propias capacidades. Sin embargo, la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que hacer uso y ejercitarnos espiritualmente, ejercitarnos en la disciplina del Señor. Entonces, yo les quisiera hablar un poquito sobre esto porque tener miedo, angustia, es algo normal, pero en ocasiones puede llegar a paralizar nuestra vida cuando nosotros nos entregamos a la duda, cuando nosotros nos entregamos al miedo, al temor, y entonces pudiera ser que nosotros que seamos cristianos, pero que estemos viviendo vidas llenas de temor, llenas de inseguridades, llenas de inquietudes. Entonces, nosotros somos una generación que ha vivido en situaciones muy cómodas. Nosotros tenemos acceso a muchos servicios, a muchos bienes, tenemos mucha comodidad, mucho acceso al entretenimiento. Y todas estas situaciones que han pasado últimamente alrededor de nosotros, pues ha venido a sacudir nuestra vida. Esta pandemia, esta enfermedad de la que tanto se habla, ha venido a algunos a tambalear nuestros cimientos, nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos. Y Dios nos está confrontando, nos confronta para que nosotros miremos dentro y sepamos sobre qué estamos fundados, sobre qué son nuestros temores, por qué nosotros estamos viviendo en temor. ¿Por qué nosotros experimentamos esa ansiedad ante la adversidad? Aunque la ansiedad y el temor es algo normal en nuestra vida, nosotros necesitamos saber que Dios desde el principio les hablaba a sus hijos, a los hombres que Él había creado, a no tener miedo. Es decir, nosotros encontramos desde Adán hasta Juan, hombres que han experimentado el temor es normal. La angustia está relacionada con el temor, la angustia está relacionada con la preocupación, la angustia está relacionada con el anticiparnos a lo que sucederá, el estar atentos, preocupados. Y Dios desde el principio le dice a sus hijos, a los que ama, no temas, esfuérzate. Yo recordaba a Josué. ¿Cuántas veces encontramos en Deuteronomio, en Josué, cuando el Señor le dice, no temas, vas a entrar a la tierra prometida, no temas, solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente, que te esfuerces y seas valiente. Hay una cita que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Josué iba a enfrentar una situación muy fuerte, iba a dirigir a un pueblo, iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, obviamente, estaba lleno de temores, llenos de ansiedad, pero el Señor siempre le dijo, no temas, confía en el que te guía, confía en el que te lleva.
Pero hay una historia a mí que me cautiva y es la historia de Job. Job fue un hombre que sufrió lo que nosotros pudiéramos decir todo lo que un ser humano puede temer, a todo lo que nos puede angustiar, todo lo que nos puede causar preocupación. Job tuvo pérdidas de todo tipo, tuvo pérdidas económicas, Job tuvo pérdidas de lo más querido para él, que eran sus hijos, y tuvo la pérdida al final de la salud. Se acabaron sus fuerzas y empezó a padecer una enfermedad terrible, una enfermedad dolorosa, una enfermedad vergonzosa, y quedó literalmente postrado en el suelo. Dice la palabra que los perros venían y lamían sus heridas. Entonces nosotros podemos vernos en un cuadro de este tipo, con ese tipo de temor y angustia, pero algo que aprendí de Job y que me llena mucho es cuando él dice que él no le atribuyó ningún despropósito a Dios en medio de la situación que él estaba pasando. Es decir, a pesar de todas las pérdidas que él tenía, a pesar de toda la angustia que él podía estar experimentando, Job sabía en quién confiaba. La vida de Job estaba centrada en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios. Y Dios sabía que si todo eso le había pasado, tenía un propósito para su vida. Por eso dice que él sabía que no había un despropósito, que no había un accidente en lo que le pasaba, que no se le había salido de las manos a Dios la situación de él, sino que realmente Dios tenía un propósito en medio de todo ese dolor que él estaba sufriendo o padeciendo. Dios a veces, hermanos, permite el dolor en nuestras vidas. Dios no prometió que nosotros tendríamos vidas libres del dolor, libres de enfermedad, libres de problemas. Dios prometió que siempre estaría con nosotros en medio de cualquier situación. Las personas, aún siendo cristianas, nos seguimos enfermando, seguimos enfrentando situaciones económicas difíciles en ocasiones, seguimos padeciendo, teniendo temor por el porvenir. Entonces, es una situación que se da normal. Dios a veces utiliza el dolor y el temor en nuestra vida a veces para corregirnos cuando estamos desviándonos del propósito, a veces para fortalecernos, a veces para revelarnos su consuelo y su gracia, pero en ocasiones, como en el caso de Job, él no sabía por qué estaba pasando esta situación. Había un mundo espiritual, algo que se movía, que Job desconocía y que se estaba gestando en el cielo. Pero el centro de la vida de Job era Dios, en la confianza que él había depositado en Dios. ¿Cuál es el centro de tu vida, hermano? Si la angustia y el temor vienen a tu vida y se vuelve el centro de tus pensamientos, si tu vida está girando en torno a las preocupaciones que tú tienes, en las deudas que adquiriste, si te vas a adquirir una enfermedad, si vas incluso a morir, Jesús nos dijo en su palabra en Mateo, no te afanes. ¿Por qué cosas no nos debemos de afanar? Jesús dijo, no te afanes por la vida, no te afanes por el vestido y no te afanes por la comida. Es decir, no te angusties, no estés preocupado, porque yo tengo cuidado. El Señor nuestro Padre que está en el cielo tiene cuidado de nosotros. No te preocupes, decía Jesús, no temas. Un poco de preocupación puede llegar a absorber nuestra vida y se puede volver en un pecado de incredulidad. ¿Por qué un pecado de incredulidad? Porque centramos la mirada en nosotros, en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos hacer o podemos lograr y dejamos de lado la gracia y la soberanía de Dios para nosotros. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios provee todo, hermanos. Puedes decir, yo tengo un trabajo, sí, Dios te provee el trabajo, Dios te provee las fuerzas, Dios te ha provisto la capacidad para que desarrolles un trabajo. Y si en nuestro esfuerzo que hacemos no pudiéramos tal vez solventar lo suficiente para la necesidad que tenemos, Dios encontrará el camino para proveernos lo que nosotros necesitamos. Dios
es el que da y quita la vida. Hay mucha angustia en la actualidad acerca de la vida, acerca de la salud. Hemos visto que mucha gente amada se ha ido. Hemos visto muchos pastores que han muerto y puede llenarnos de temor. Pero Jesús hizo una pregunta y dijo: ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Es decir, ¿quién puede de nosotros, hermanos, hacer algo para prolongar nuestros días? Nosotros podemos tener hábitos muy saludables, podemos hacer ejercicio, podemos tratar de llevar este cuerpo lo más sano que se pueda, y es bueno. Pero aún así tenemos que entender que Dios ha determinado nuestros días. Dios es el que da la vida y Dios también es el que la quita. Dios es el que provee para nuestra vida, Dios es el que da el aliento de vida, pero también Dios nos llamará en un momento a su presencia. Nuestro centro no debe ser nuestra propia vida. Nuestro centro debe ser Dios, debe ser su palabra. La vida, darla y quitarla, es un privilegio divino que solamente le corresponde a Dios. Es decir, hermanos, ante estas situaciones que estamos viviendo, ante esta enfermedad, ante esta situación que en ocasiones hasta desconocemos lo que se mueve en el aspecto espiritual, aún ahí, hermanos, Dios tiene el control. Dios tiene el control. A Dios no lo ha tomado por sorpresa esta situación. A Dios no le ha sorprendido. Incluso a Dios nadie le ha arrebatado a sus hijos de su mano. Dios ha llamado a sus hijos, a los que ha querido en este momento y delante de esta situación. La pregunta es, hermanos, ¿por qué nos afligimos tanto? ¿Por qué tenemos tantos temores? ¿Por qué nos afligimos tanto a enfermarnos, a morir? Haciendo un análisis y una reflexión he pensado, conforme a la palabra, hermanos, que amamos a veces demasiado nuestro mundo. Amamos demasiado las cosas que hemos adquirido. Tenemos sueños en esta tierra y hemos desviado nuestra mirada del Señor y hemos fijado nuestra mirada en las cosas de este mundo. Por eso nos cuesta trabajo desprendernos, por eso nos cuesta trabajo enfocar nuestra vista en Dios, por eso en ocasiones nos cuesta trabajo entender que Dios es poderoso y es soberano y que Él tiene cuidado especial de sus hijos, que no te va a pasar absolutamente nada si el Señor no lo permite, y que si el Señor te permite pasar por una enfermedad, el Señor ha prometido que va a estar contigo. No tengas temor porque estás ahí. Dios lo prometió que estaría contigo. Dios prometió que en medio de tus luchas y de tus aflicciones, que dijo que las tendríamos, Él prometió su presencia a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. La muerte es un vehículo que nos lleva a lograr o nos traslada a nuestro fin en este mundo que es la eternidad, estar con nuestro Salvador y estar delante de la presencia de nuestro Padre. La muerte no debe asustarnos. La muerte es solamente eso, un vehículo. He pensado mucho en estos días en Pablo y pensaba cómo Pablo podía tener esa capacidad y ese valor, cómo los apóstoles en Hechos tuvieron ese valor y cómo podían vencer el temor de la persecución que ellos padecían. Y la conclusión a la que llego es que el poder del Espíritu Santo los capacita. El poder del Espíritu Santo nos capacita para entender la palabra, para que nuestra fe aumente, para que fijemos nuestra vista en la palabra del Señor y no en las cosas de este mundo. Tenemos que tener comunión con el Padre. Tenemos que ser como ese atleta que se prepara, pero que tiene plena confianza en su entrenador. Y nosotros no tenemos un entrenador que es un hombre que se equivoque. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo nos va a capacitar, el Espíritu Santo nos va a llenar, el Espíritu Santo nos ayudará a que echemos fuera todo el temor, porque es Él el quien nos va a inundar de su amor.
Y quiero leer una porción de la palabra que dice, está en Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ese es el Dios al que servimos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él no necesita nada, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios que nos llevará, es el Dios que nos sostendrá y es el Dios que ha prometido estar con nosotros. Brevemente les platico, yo en una ocasión estuve muy enferma, tenía a mi hijo mayor 4 años, el del medio 2 y el más chico 10, y yo tuve una enfermedad y estuve muy grave. Pensé que iba a morir y no me sentía preparada. Tenía mucho temor y angustia por lo que pasaría con mis hijos. Dios me permitió librarlo, me dejó y a los 2 años me volvió a dar esa misma enfermedad, volví a estar en la misma situación. Cuando yo estuve en el hospital, el Señor me enseñó y tuve paz. Y yo aprendí, hermanos, que si el Señor me recogía en ese momento, el Señor tendría cuidado de mis hijos. El Señor es un mejor padre que lo que yo pudiera ser una buena madre. Dios está con nosotros en medio de la angustia. Dios quiere que reposemos en Él. Dios quiere que descansemos en Él. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra vista en las cosas eternas. Y cuando nuestra vista se desvía de las cosas eternas, tendemos, hermanos, a tener temor y angustia por las cosas de este mundo. Si despegamos nuestra vista del suelo y elevamos nuestra vista al Señor, nosotros entenderemos su grandeza y el Señor nos hará ver lo maravilloso de su grandeza. Por último, leí en un libro, y tengo un libro de anotaciones donde escribo algunas cosas que me gusta cuando leo un libro, y se los voy a compartir. Dice, no tengo idea a dónde me guiará, sin embargo no es importante. Para mí, el saber el destino o incluso el camino que tomaré para llegar allí. Quien yo sigo conoce el camino. Mi responsabilidad es simplemente seguir. Nuestra responsabilidad es seguir a Jesús. Nuestra responsabilidad es someternos al Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es conocer la soberanía del Padre. Nuestra decisión y nuestra voluntad debe ser, hermanos, todos los días como ese atleta, ejercitarnos en el conocimiento profundo de su palabra, en la comunión con el Espíritu Santo, en la comunión con nuestros hermanos y en adorar al Dios que nos guarda y que guarda nuestra vida. Que su vida, hermanos, se enfoque y gire alrededor de nuestro Dios, alrededor del que es todopoderoso, alrededor de Jesucristo y alrededor de la obra de su Espíritu Santo. Si tú eres una mujer que me escucha y te gustaría integrarte a algún grupo de oración de esta congregación, yo te invito a que llames a los teléfonos o que puedas mandar un mensaje a nuestra página de Bethesda. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.